Bien, el argumento de hoy, el argumento es la visión cristiana del tiempo y de la historia. Y esta es una conferencia que ya había dado yo a otro grupo de jóvenes de la Universidad de Anáhuac Mayab y que he puesto en mi canal de YouTube, Marcelo Bravo Pereira. Entonces, la primera cosa que les invito es, terminado esta reunión, si me hacen el favor de ir a mi canal y inscribirse. Estoy haciendo publicidad para mi canal, pero ahí van a encontrar también van a encontrar la otra conferencia. Me doy cuenta que alguien tiene el micrófono abierto, tal vez que Ok, gracias. Em, Ustedes están viendo el argumento de hoy, es la visión cristiana del tiempo y de la historia, que es un argumento muy largo, muy profundo, que requeriría muchísimas, ¿cómo decirle? Requeriría muchísima reflexión y que nosotros tenemos que desarrollar en apenas 45 minutos. Entonces, algunas cosas que ya había dicho en la otra conferencia, pues remito a esa conferencia. Nos vamos a extender ahí donde consideremos que sea oportuno y si tienen preguntas, tienen comentarios que hacer, les agradecería que lo pusieran en el chat, de tal manera que en el momento de las preguntas, pues Berenice o Jacobo puedan verlas, puedan verlas y puedan responder. Bien, pues yo voy adelante con la presentación. Este es más o menos el esquema que voy a seguir, ¿no? El sentido de la historia, partimos con un argumento general, ¿cuál es el sentido de la historia? La relación entre historia y revelación cristiana, 4 perspectivas religiosas ante el problema del sentido de la historia y las líneas generales de la visión cristiana del tiempo y de la historia, ¿no? Seguramente no vamos a agotar todos los argumentos, pero al menos vamos a comenzar y esto me da la oportunidad después para que Berenice y para que Jacobo me vuelvan a invitar si es que les ha gustado la explicación que les he dado. Bien, pues vamos inmediatamente con el primer argumento, el sentido de la historia. Y quiero comenzar con esta frase de Albert Camus, que tal vez ustedes han escuchado o han leído. No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, dice Albert Camus, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Entonces la pregunta fundamental es la del suicidio. Y uno podría decir, bueno, él está invitando al suicidio a las personas. No, no está hablando de eso, aun cuando tenemos que reconocer que más de alguno acabó, después de haber leído a Albert Camus o de haber leído a Jean-Paul Sartre sobre todo, que terminó con su propia vida, ¿no? Se suicidó. Pero aquí no se está refiriendo al suicidio biológico, vital, existencial, sino a un suicidio filosófico. ¿Por qué motivo? Porque Albert Camus considera que la filosofía no puede llegar a afirmar que la historia tenga un sentido, ¿no? Y todas aquellas filosofías, por ejemplo, Hegel, la filosofía hegeliana, la dialéctica hegeliana que lleva precisamente a un desarrollo histórico que da razón de todo lo que existe y lo coloca de acuerdo con un sentido general de la historia, pues en el fondo, aceptando un fin para la historia, pues se están saliendo de la filosofía y se están convirtiendo en una religión. El cristianismo, por ejemplo, considera que el fin de la historia pues ocurrió con el misterio de la muerte y resurrección, la pasión, vida y muerte y resurrección de Jesucristo. Y ese fin de la historia, ese centro fundamental de la historia, lleva a una culminación última, final, al final de los tiempos, ¿no? Entonces, esta afirmación de un final metahistórico, de un término último de la historia, es propio de una religión. El cristianismo afirma esto, pero no lo puede demostrar en el sentido que corresponde al credo fundamental de su fe, que es lo que creemos los cristianos. Una filosofía, cuando afirma que la vida tiene un sentido, un fin de la historia, lo que está haciendo es suicidarse, ¿no? Esta es la visión de Camus, esto lo escribe en su libro que yo recomiendo leerlo, El mito de Sísifo, ¿no?
Obviamente Camus dice, la única cosa seria que el hombre puede hacer es reconocer que la vida no tiene ningún sentido y tratar de hacer de la propia vida lo mejor que se pueda, sobre todo sirviendo al prójimo. Y uno podría decir, bueno, eso ya es dar un sentido a la vida, pero si la vida no tiene sentido, también el sentido que tú das a la vida no tiene sentido. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Entonces el problema del sentido de la historia está íntimamente relacionado con el sentido de mi propia historia. Otro autor, que es Marx, ofrece esta definición, ¿no? La historia ocurre dos veces. La primera como una gran tragedia, la segunda como una miserable farsa. Es decir, la vida del hombre es sufrimiento, la vida del hombre es lucha de todos contra todos, y la narración histórica es ideológica siempre, porque siempre trata de justificar, el caso de Marx es evidente, trata de justificar la situación de opresión de los hombres, el perpetuarse de esta opresión. El punto de partida de nuestra conferencia es, por lo tanto, la pregunta por el sentido de la historia. Nosotros vamos a hablar del sentido cristiano de la historia, pero antes de preguntarnos por el sentido cristiano de la historia, tenemos que preguntarnos si la historia tiene o no tiene sentido. Y esto, haciendo una enésima paréntesis, nos lo podemos preguntar en la situación concreta en la que nos encontramos nosotros hoy. Hace 2 años, nosotros, tal vez muchos de ustedes se inscribieron a la universidad hace 2 años, hace 3 años, con unas expectativas, con unos ideales, con un proyecto, y de repente llegó la pandemia, el coronavirus, que echó por los aires muchos de estos proyectos, de estas aspiraciones que ustedes tenían. El coronavirus modificó radicalmente nuestra existencia. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿qué sentido tiene el coronavirus? O sea, y todo parece ser que se trata de una pura casualidad. Sí, cierto, está la voluntad de los hombres, que uno puede uno intuir, puede uno de alguna manera inventarse, ¿no? Todas las teorías conspiranoicas, ¿no? Todo esto ha sido causado por los chinos, por los americanos, por quien sea, no importa. Tantas teorías que nos hacen ver que todo esto estaba ya programado. Pero al final tenemos que reconocer que no sabemos qué sentido tiene esto en la historia general. O sea, parece ser que la historia sigue Nosotros tratamos de dar sentido a la historia, como seres humanos, tratamos de dar sentido a nuestra historia, pero después los eventos pueden no confirmar o confirmar ese proyecto que nosotros hemos hecho. Pero la historia del mundo, los eventos que ocurren en la historia, no toman en cuenta nuestros proyectos, ¿no? No toman en cuenta nuestros proyectos, van por su lado. Decía Santo Tomás, no, decía Aristóteles a este punto, que de la historia no se puede hacer ciencia, porque la historia es aquello que ocurre una sola vez y que no se repite. Y aun cuando haya eventos que puedan ser similares, ¿no? Todos los días te levantas por la mañana y sigues tu rutina, vas a la escuela y parece que es el eterno retorno del igual, cada momento de su historia, de la historia de cada uno de nosotros, es único e irrepetible. Y dado que es único e irrepetible, Aristóteles dice, no se puede hacer ciencia. Y eso corresponde también a la visión griega, la misma visión griega de la historia, por la cual la historia se repite, las 4 eras del universo, ¿no? La era de oro, áurea, la era dorada, la era de plata, la era de bronce, la era de fierro. Y fíjate que la era de hierro es la era en que nos encontramos. Y en todos los contextos religiosos, también en la India, las famosas yuga, ¿no? En la India también hablamos de 4 eras, y siempre el hombre se encuentra en la última de las eras. ¿Por qué? Porque es la era en la que se encuentra en medio de la miseria, en medio del sufrimiento, condenado a la muerte. Y eso nos lleva a pensar, precisamente, ¿podemos hablar del sentido de la historia? ¿Tiene sentido hablar del sentido de la historia? Viktor Frankl, que tal vez ustedes hayan leído, hayan conocido, sus profesores les han hablado de este grande
psicoterapeuta hebreo que tuvo la oportunidad de poner en práctica sus teorías de psicoterapéuticas, la logoterapia, en el campo de concentración, se pregunta por qué el hombre sufre hoy en día. ¿Por qué el hombre sufre? La respuesta de Viktor Frankl: el hombre no sufre hoy en día por la represión de la libido sexual. Freud afirmaba que el hombre caía en la neurosis, se dejaba llevar por o caía, estaba aquejado de la neurosis por la represión de la libido sexual, ¿no? Esa división del yo entre las pulsiones sexuales, el super yo, que serían las sobreestructuras, la cultura, la moral, la religión, que oprimen esa espontaneidad de las pasiones, y por lo tanto eso genera una tensión que se convierte en neurosis y en sufrimiento. Entonces Freud dice: el hombre sufre porque vive reprimiendo sus pulsiones sexuales. Esa es la respuesta de Freud. La otra respuesta equivocada, según Viktor Frankl, es la de Adler, ¿no? Adler decía que el hombre caía en la neurosis por la voluntad de potencia, es decir, el hombre tiene necesidad de controlar, y no pudiendo controlar porque es controlado por las fuerzas fácticas, económicas, sociales, empresariales, el hombre vive oprimido como un esclavo en su trabajo. Por eso el hombre sufre. Ahora, Viktor Frankl, en los años 80, cuando escribió hizo esta reflexión en su libro El sufrimiento de una vida sin sentido, decía: bueno, hoy en día el hombre no sufre por la represión sexual porque hemos vivido un periodo de liberación sexual. Ya cada uno ejercita su sexualidad más o menos como le parece. Y sin embargo el hombre continúa sufriendo. Entonces no era el sufrimiento no era debido tanto a eso. Y por otro lado, el hombre más o menos ya no es un siervo, ya puede de alguna manera pues hacer su propio trabajo, tiene autonomía, tiene derechos, y por lo tanto pues ya podría liberarse también de este sufrimiento, y sin embargo continúa sufriendo. Entonces, ¿cuál es el problema según Viktor Frankl? Es la frustración existencial. El grande motivo por el cual el hombre cae en la neurosis, por lo tanto sufre, Viktor Frankl lo debe a la frustración existencial. Hay un psicólogo sociólogo italiano, que siempre se me olvida el nombre, se me olvida el nombre, decía que el sufrimiento del hombre de hoy en día es el sentimiento de insignificancia. Ante una sociedad tremendamente competitiva, ante una sociedad que descarta, de hecho, aunque tenemos un lenguaje tolerante, aunque tenemos un lenguaje de inclusión, de hecho la sociedad contemporánea es muy competitiva, y si no estás al paso, te excluye, simplemente te excluye. Ahora, Viktor Frankl está hablando de este sentido de frustración existencial. Les leo este texto que he traducido del libro, precisamente yo lo leí en italiano: El sufrimiento de una vida sin sentido, la sofferenza de una vita senza senso. Dice ahí Viktor Frankl lo que apenas les he dicho: realmente hoy ya no nos confrontamos como en tiempos de Freud con una frustración sexual, sino más bien con una frustración existencial. El paciente típico de nuestros días no sufre tanto a causa de un complejo de inferioridad, como en el caso de Adler, sino por causa de un abismal sentimiento de insignificancia, conectado íntimamente con un sentimiento de vacío interior. Por eso hablo de vacío existencial. Es decir, la vida del hombre no tiene sentido en esta tierra, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho repetir: es: quien no tiene un por qué vivir, no tiene un por qué morir. O al revés, quien no tiene un por qué morir, no tiene un por qué vivir. Y la pérdida del sentido de la vida es la causa del sufrimiento de tantos hombres, sobre todo en el periodo posmoderno, ¿no? En la posmodernidad.
Ahora, la pregunta es sobre el sentido de la vida, el sentido de la historia. Recuerden que este es el tema de nuestro argumento. No es tanto, el sentido de la vida está intrínsecamente relacionado con el sentido de la historia. Si la historia no tiene algún sentido, si la historia no va hacia un fin último y en el fondo todo vuelve otra vez, ¿no? El eterno retorno de lo igual, del que hablan los clásicos griegos, entonces la vida no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido mi vida personal. Ante esto uno se pregunta, la vida, el sentido de la vida, ¿es algo que se construye o que se descubre? La sociedad contemporánea o la sociedad moderna, sea de tipo capitalista, sea de tipo colectivista, dirá el sentido de la vida es algo que se construye. Dice Marx, dice Marx, que el único paraíso al que puede aspirar el hombre es el que puede construir con sus propias manos. Y en esto, capitalismo y colectivismo se encuentran unidos. Los opuestos se encuentran, ¿no? Las posiciones contradictorias se encuentran siempre, porque en el fondo son dos modos de pensar igual con dos vertientes distintas, pero tienen su misma inspiración. Es algo que se construye, el mito del americano, ¿no? Del norteamericano, y el self-made man, el self-made man, el hombre que se construye a sí mismo, ¿no? Yo me construyo con mis propias fuerzas, con mi trabajo, con mi esfuerzo personal. No tengo que esperar que el sentido me venga, sea dado por otros. Yo lo tengo que buscar por mí mismo. Ahora, el problema es que hay tanta gente que está en la cuneta, se dice así en español también en mexicano, ¿no? Que se encuentra en la orilla del camino fracasada. Y una persona que después de haber luchado por el sentido de la vida, ¿cuántos fracasan en esa construcción y quedan arrinconados ahí? Quedan arrumbados. Lo que Papa Francisco llama la cultura del descarte. Tú no triunfaste, tú eres un fracasado y por lo tanto ahí te quedas y no puedes, nunca podrás realizar el sentido de tu vida. A mí me viene aquí una idea, perdón que haga una divagación, pero es muy interesante. No sé si ustedes han visto este film de animación Up, la del viejito de los globos, ¿no? Que tiene su esposa y cuyo último sentido de su vida era poder llevar a su esposa a las cataratas del paraíso, ¿no? A las cascadas del paraíso. Y el hombre, pues, al final pasa una cosa, pasa otra cosa y nunca logra llevar a su mujer y su mujer muere. Es muy interesante esto porque él tenía una visión de que el sentido lo tenía que construir, ¿no? Y cuando coge el libro de viajes, ¿no? Estoy haciendo spoiler para los que no lo han visto, ¿no? Pero ya ha pasado mucho tiempo, así que no tienen derecho a reserva del spoiler. Cuando él comienza a ver el libro de fotos que había dejado a su mujer, lo encuentra una parte vacío. Y él se siente muy triste porque dice, pues fracasé en el sentido de la vida, que era llevar a mi esposa a las cascadas del paraíso. Pero después va pasando y es muy conmovedor esto, sobre todo para quien tiene familia, para quien ha llevado una historia con sus hijos, con su esposo, darse cuenta que el sentido de la vida no era algo que estaba al final, sino que él fue construyendo día a día tratando de hacer feliz a su esposa, ¿no? Y en esos recuerdos que para su mujer eran importantes, él descubre que no era un fracasado. En el fondo, no se dio cuenta que el sentido de su vida no era llevar a su mujer a las cascadas del paraíso, sino que era hacerla feliz cada día, en cada momento, en cada existencia. Y eso lo descubre. No lo buscó, no lo construyó él mismo, lo descubrió. Pregunta, ¿el sentido de la vida me lo construyo yo con mis pistolas o lo tengo que buscar? Y si lo tengo que buscar, ¿es algo que se debe invocar? Es decir, el sentido de mi vida es algo que me viene dado, es dado a mí por otro.
Un cristiano respondería, el sentido de mi vida está en el misterio de Cristo, muerto, resucitado, Señor de la historia, punto de inflexión, ¿no? Del antes y del después, antes de Cristo, después de Cristo. Y por lo tanto, si en Cristo está el sentido de mi vida, Dios tiene una providencia para mí. Y ese sentido lo tengo que descubrir y lo tengo que invocar. La famosa oración, Señor, dime qué tengo que hacer, ¿no? Dime qué tengo que hacer. Dime cuál es el sentido de mi vida. Dime por qué estoy aquí. Dime por qué me has creado, ¿no? Son posiciones, construirla, descubrirla o invocarlas, que nosotros tenemos que preguntar. En mi caso personal, ¿cómo concibo yo el sentido de mi vida? Tal vez son las tres cosas. No es solamente construirlo, es descubrirlo. Y no solamente es descubrirlo y construirlo, es también invocarlo, llamarlo. Ahora, esta búsqueda del sentido está claro que está condicionado históricamente. La pregunta por el sentido toca a todo hombre en toda circunstancia. Pero no es lo mismo un occidental cristiano, aunque no sea practicante, aunque ni siquiera sea bautizado, pero nosotros vivimos, y México es un país cuya cultura indígena se entremezcló con el cristianismo de los españoles hasta tal punto que nosotros somos cristianos incluso cuando no seamos cristianos. Pensamos como cristianos. Nuestra visión de la historia es cristiana. Por aquí alguien encendió Aranza. Apaga tu micrófono. Sí, perdón. Andy, calla. Muy bien. Tengo aquí un libro de un autor que después citaré en esta explicación, Karl Lovit, se llama precisamente El sentido de la historia, y su tesis fundamental, que no es solo suya, es que incluso aquellas corrientes filosóficas que se colocaron en oposición al cristianismo, como el marxismo, toman como presupuesto la visión cristiana de la historia, la visión judeo-cristiana de la historia, del pueblo de Israel y del cristianismo. Es decir, la convicción de que la historia tiene un sentido, que la historia tiene un término. Si tuviéramos tiempo, podríamos ir a ver, por ejemplo, la visión hinduista de la historia o la visión musulmana de la historia, que aunque el Islam viene después del cristianismo y depende muchas cosas del cristianismo, su visión de la historia no coincide con la visión cristiana. Después vamos a analizar el marxismo no es otra cosa que una secularización de la visión cristiana de la historia. También el marxismo es mesiánico. También el marxismo cree en la llegada del hombre nuevo, el advenimiento del hombre nuevo, con el hombre nuevo socialista. El cielo en la tierra se puede crear, es el Estado socialista. Pero ya eso de pensar que existe un punto final de la historia es estrictamente cristiano. Hasta el último respiro, dice Viktor Frankl, el hombre no podrá saber efectivamente si ha realizado el significado de su vida o si se ha continuamente ignorado o engañado. Porque el descubrir el sentido de la vida no es un axioma matemático. No es algo en el cual yo tengo una certeza, ¿no? El mismo padrecito que les habla, ¿no? El padrecito que les habla, que estudió para ser curita y que ya va a ser padrecito toda su vida, pues hasta el último momento yo vivo de fe. Yo creo estar siguiendo el sentido de mi vida, pero no tengo una certeza axiomática. Constantemente me podría venir la duda si realmente estoy siguiendo el camino que me va a llevar al fin y que va a dar sentido a mi vida. Y por lo tanto, en muchas de las relaciones humanas tenemos que confiar, ¿no?
el grande problema del noviazgo. Encontrar la persona justa. Yo fui creado para ti. Parece que todo el universo ha conspirado para que nos encontremos. Sí, pero siempre te viene la duda, ¿mas será la persona justa? ¿Será este el camino? Y tienes que confiar, ¿no? Tienes que confiar en la otra persona y tienes que confiar que las cosas van a ser así. Esto es un cierto tipo de fe, porque no tenemos una certeza de haber realizado el sentido de nuestra vida. En el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, este grande concilio del 1960, del 59 al 64, 65, escribió un documento que se llama Gaudium et Spes, y ahí explica cuál es el sentido de la historia para el cristianismo. Y lo dice de esta manera: el sentido de la historia está en estrecha relación con el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y por eso los cristianos consideran que el centro de la historia es el misterio de Cristo. Y celebramos la Navidad, ¿no? El sentido de la historia para el cristiano se identifica con Jesús de Nazaret. Verdadero Dios, verdadero hombre. Unión de lo divino y de lo humano. Y el hombre que es modelo al que aspiran todos los hombres. Es decir, a convertirse hijos de Dios en Cristo, ¿no? El Señor es el fin de la historia humana, dice este documento, punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización, centro de la humanidad, gozo del corazón humano y plenitud total de sus aspiraciones. Obviamente esta es la visión cristiana. Yo puedo pensar que muchos de ustedes se reconocen con el cristianismo como su religión, pero no está dicho que todos los que me escuchan sean cristianos. Y esta conferencia no es una conferencia de catecismo, está dirigida a estudiantes universitarios, porque estas reflexiones son importantes para poder entender también la cultura en la que vivimos, aun cuando después yo diga, no creo esto, pero sí tengo que conocerla. Y no hay mejor modo de conocer una realidad que empatizando con ella. A mí me encanta estudiar el hinduismo para poder, aunque yo no creo en las cosas que dice el hinduismo, sin embargo, empatizo con la experiencia espiritual que ellos hacen precisamente para poder entenderla bien. Y para poder entender a los hombres y la cultura en la que me encuentro. ¿Por qué motivo el Señor para el cristiano puede ser el fin y el centro de la historia? Porque como dice Karl Lovitt, el autor que ya les he citado, en el fondo, la pregunta por el sentido está en estrecha relación con la pregunta por el sufrimiento humano. Y no tenemos tiempo aquí, pero yo les invito a leer un texto de los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, la grande crisis de Iván Karamazov. ¿Por qué yo no puedo soportar el sufrimiento de los niños? Dice, yo puedo aguantar que por un designio cósmico el hombre tenga que sufrir. Y lo acepto, pero los niños, mientras existan niños que sufran, yo no puedo creer en Dios, ¿no? Y es muy fuerte la posición de este Iván Karamazov. La novela habría que leerla completamente para entender cuál es la respuesta que Dostoyevsky da a este problema. Es decir, que en el fondo la pregunta por el sentido es la pregunta del por qué el hombre sufre en esta tierra. Y normalmente también nosotros nos preguntamos por el sentido de la historia cuando sentimos un cierto sufrimiento existencial o real. Fíjense que San Agustín en sus confesiones, cuando muere su amigo, la reflexión que hace a la muerte de su amigo, su íntimo amigo, es factus sum mihi magna quaestio, en latín. Factus sum mihi magna quaestio. Me convertí en un grande interrogante para mí mismo. Ante la muerte de mi amigo carísimo, yo ya no supe quién era. Perdí la noción de quién era yo.
y por lo tanto perdí la noción del sufrimiento. O sea, perdón, perdí la noción del sentido de mi historia. Todo pierde sentido ante la muerte, ante el abandono. ¿Cuántas veces, tal vez a un nivel menor, pero cuántas veces cuando muchos jóvenes sufren desilusiones amorosas, ¿no? Cuando después de muchos años de un noviazgo que tú pensabas que la cosa iba muy bien, termina con que te descubres que el otro te está engañando o te deja así, así sin más, pues comienzas a poner sobre el tapete tantas cosas de tu vida, ¿no? Dejas de estudiar, ya no encuentras sentido a tu vida. ¿Por qué? Ante el sufrimiento te haces estas preguntas. Y es interesante lo que dice aquí, apunto, Karl Lovit, Significado y fin de la historia, es el libro que les quería proponer. La interpretación de la historia, dice Karl Lovit, es, a fin de cuentas, un tentativo de comprender el sentido del actuar y del padecer del hombre en la historia. En nuestro tiempo, millones de hombres han llevado en silencio la cruz de la historia. ¿Cuántos hombres han muerto? ¿Cuántos hombres sufren constantemente de hambre, guerras, genocidios, tantos sufrimientos, ¿no? Incluso en nuestro México querido, pues, cuánta violencia podemos encontrar, ¿no? A mí me tocó una vez ir de misiones a un pueblito en Tequila, al pueblito de Tequila. Y fuimos justo después, semanas después de que pasaron un grupo de paramilitares matando gente. Y realmente no fue para nada fácil esa misión porque pues acababan de enterrar a sus muertitos. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento de tantos hombres en silencio? Yo puedo entender el sufrimiento de un héroe, ¿no? Que da la vida por otro, pero cuántos sufrimientos que nadie se entera. No sé si, no creo que lo hayan leído, pero se los recomiendo. Una novela que se llama Sin novedad en el frente occidental, ¿no? Hicieron una película de Sin novedad en el frente, antigua. Y es la historia de un joven que muere en la guerra, la Primera Guerra Mundial, al día después de que se firmó el armisticio. O sea, cuando ya acabó la guerra, él al día siguiente murió en la guerra. Y precisamente la historia es sin novedad en el frente. O sea, en el frente occidental no hubo ninguna novedad, ningún muerto, pero sí había muerto este joven que fue absolutamente su muerte absurda en orden a la guerra, porque la guerra ya había terminado. Pues, ¿qué sentido tiene la vida de este hombre? De Remarque, el autor es Remarque. ¿Qué sentido tiene la muerte y el sufrimiento de los inocentes? En nuestro tiempo millones de hombres han llevado en silencio la cruz de la historia, y si algo nos induce a pensar que el sentido de esta pudiera ser comprendido teológicamente, dice Lovit, esta es precisamente la concepción cristiana del sufrimiento. Nosotros sabemos por la teología que en Cristo, el inocente por antonomasia, se une el sufrimiento de todos los hombres. Y todo hombre que sufre puede unirse a la cruz de Cristo y dar sentido a su propia historia en el grande sufrimiento de ese hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, que sufre en la cruz, inocentemente. Al problema del dolor, dice Karl Lovit, el mundo occidental ha dado dos respuestas diferentes: el mito de Prometeo y la fe en el crucificado. ¿Recuerdan el mito de Prometeo? Prometeo es el dios, el semidios, que se compadece de los hombres y que por compasión a los hombres les da el grande don del fuego, ¿no? Les regala el fuego, que era de los dioses. Los dioses, celosos de lo que había hecho Prometeo y enojados con esto, pues lo condenan a sufrir eternamente un padecimiento que es el que durante el día un buitre le destruye las entrañas, le come las entrañas, que se regeneran por la noche.
Y aquí tiene todo el tema del ciclo, el eterno retorno. Un sufrimiento sin sentido que torna constantemente, ¿no? Y que hace ver al hombre que lo mejor que puede hacer es rebelarse contra un Dios, contra los dioses celosos. El sufrimiento es fruto de los celos de Dios contra el hombre. El Dios es malo con el hombre. Y por lo tanto hay que deshacerse de Dios y construir la propia existencia sin Dios, porque los dioses nos impiden la felicidad. O el misterio de la fe en el crucificado. Un Dios que por amor al hombre llega hasta el punto de asumir el sufrimiento y la cruz, todo sufrimiento humano, lo asume sobre sí mismo y con eso da sentido al sufrir y al padecer del hombre. Y eso, desde el punto de vista experiencial, pues es la experiencia al menos mía como sacerdote, ver cuántas personas que ante un sufrimiento tan grande pueden vivirlo con paz y serenidad, no con menor sufrimiento, porque no es estoicismo, no es refugiarse en una droga, ¿no? En una consolación vana, no, es asumir plenamente el sufrimiento, pero con la paz de quien sabe y Dios dará redención también a ese sufrimiento. Y eso tiene que ver, obviamente, con el sufrimiento, el sentido de la historia. Yo voy adelante sobre el tema del sentido porque el tiempo pasa. Puede haber alguno que diga, ¿sabes qué? Si esto es tan complicado, lo mejor es ni siquiera pensar. Rechazar de preguntarse por el sentido. Y tratar de vivir al día. Tratar de vivir al fin de semana. Refugiarse en las pequeñas cosas, banales cosas. Y nosotros nos damos cuenta cuánto podemos caer en esto por culpa a causa de las redes sociales. Paso mi vida sacándome fotos, paso mi vida viendo vídeos cortos de gatitos, de peleas callejeras, y lo digo porque es lo que hago yo a veces, ¿no? Vídeos de tonterías, de vanidad, porque en el fondo, dado que mi vida no tiene sentido, lo mejor es olvidarme y tratar de vivir al día, ¿no? Tener dinerillo para mi moto, tener dinerillo para mi fiesta del fin de semana, para el antro, y después volver a comenzar otra vez, una vida sin sentido. Ahora, esto no es posible según Albert Camus. Hay que tomar en cuenta que Camus no es cristiano, más aún, es muy crítico con el cristianismo. Uno sigue haciendo gestos que ordena la existencia por muchas razones. La primera de las cuales es la costumbre. Vivir aplanando las calles, ¿no? El pavimento, ayudando a alisar el pavimento, evitar que el polvo caiga al suelo, ¿no? Ese es el sentido de mi vida, es que el polvo no caiga en el suelo, cae sobre mí. Morir voluntariamente supone que se ha reconocido, aunque sea instintivamente, el carácter irrisorio de esa costumbre, la ausencia de toda razón profunda para vivir, el carácter insensato de esa agitación cotidiana y la inutilidad del sufrimiento. Ahora, el hombre no puede vivir con esto. No puede vivir no acepta que la historia, mi vida no tenga un sentido, que la historia no tenga un fin, que no acabe. En el cristianismo, la historia tiene un carácter fundamental. Más aún, en la tradición judeo-cristiana, es la tradición que ha hecho historia en el sentido moderno del término. Como decía un autor, un historiador inglés, Paul Johnson, los judíos hicieron historia 1000 años antes que los griegos. Heródoto, Tácito, después los romanos, Heródoto, Tácito, todos estos historiadores que son la base de la historiografía occidental. Sin embargo, ellos conciben los personajes como
figuras paradigmáticas, como, como paradigmas de virtudes y de vicios. No les importa tanto en su historicidad, en su dimensión histórica en cuanto tal, sino en cuanto pueden reflejar virtudes abstractas o vicios abstractos, ¿no? Así, por ejemplo, no ahora de Tácito, Suetonio y todo esto, pero sí de Homero, ¿no? Aquiles es símbolo, es un typos en griego, ¿no? Es una imagen de una virtud o de un vicio, en este caso de la hybris. No importa la existencia histórica del sujeto, lo que importa es que refleja una idea intemporal. Para los griegos lo importante son las ideas. Y el eterno retorno de la historia es de alguna manera una participación en la inmutabilidad de las ideas. Dado que las cosas se repiten y se repiten y se repiten, nihil novi sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol. Existe un detenerse de la historia en un constante sucederse de eventos de los cuales lo único que importa son las ideas abstractas, las ideas universales, la idea del bien, la idea de la bondad. Esto el cristianismo, teniendo una fuerte tradición griega, sin embargo, su visión de historia no la toma de los griegos, sino de los judíos. La historia es una categoría fundamental en la revelación bíblica. Tan es así que nosotros no hablamos tanto, hablamos de revelación, hablamos de religión, hablamos sobre todo de historia de la salvación, economía de la salvación, que el significado primigenio no es tanto económico, sino el desarrollarse en la historia de un plan de salvación, porque comienza con la creación y termina con un fin de la historia absoluto, que es la segunda venida de Cristo, ¿no? Al final de los tiempos. Es decir, la historia tiene un inicio absoluto y tiene un final absoluto, mientras que para los griegos esto es inconcebible. La historia constantemente se repite, constantemente torna. Y por lo tanto, si yo vivo en una historia que torna, lo que yo voy a tener que hacer es huir de la historia, refugiarme. Y eso es muy, muy propio no solamente de los griegos, sino también de las religiones tradicionales. La fuga del mundo, la fuga del devenir. No vamos a tener tiempo de hablar de cómo se ve esto, por ejemplo, en el hinduismo. Y más concreto aún, ¿por qué en la India hay tan poca preocupación por el desarrollo integral? ¿Por qué la gente vive hay gente tan rica en la India y sin embargo ustedes ven los slums, ¿no? Esos villorrios llenos de pobreza, de miseria, la gente que muere por las calles? Porque en el fondo el progreso, ellos tienen una visión cíclica de la historia, no tienen un concepto de progreso. El concepto de progreso capitalista, marxista, socialista, es una visión laica secularizada de lo que los padres de la iglesia llamaban la acolucía, ¿no? La progresión ordenada. O sea, la historia va progresando ordenadamente hacia un fin. La esencia del cristianismo es la revelación, es decir, la autocomunicación de Dios en la historia. ¿Por qué la Biblia, decimos nosotros los cristianos, ¿no? La Biblia, si tú lo comparas con el libro de Confucio o lo comparas con el Bhagavad Gita, no digo el Corán porque el Corán viene después, con el Bhagavad Gita, cáspita, yo he leído el Bhagavad Gita, tiene elementos de religiosidad, filosofía profundísimos y tal vez mejor expresados que la Biblia. Porque la Biblia, lo importante de la Biblia, no es tanto que es un libro de filosofía o un libro de teología, sino que narra las intervenciones de Dios en la historia. Decía un autor que el actor principal de la Biblia
es Dios que aparece, que se presenta en la historia. Aquí habría mucho que decir porque los dioses de las religiones tradicionales, sobre todo cananeas, es decir, que estaban en torno a Israel, pues no conciben un Dios que interviene en la historia. Más aún, para encontrarse con ese Dios hay que salir de la historia. Los dioses de las religiones tradicionales son dioses paradigmáticos que realizan siempre los mismos actos. Por ejemplo, Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, el dios del sol, ¿no? Al que hay que sacrificar, hay que darle el corazón de los hombres para que él tenga la fuerza de poder llevar el sol de una parte a otra. Huitzilopochtli siempre se comporta de la misma manera, porque es un dios paradigmático, es un dios cósmico, es el dios de los ciclos del cosmos, del retorno de las estaciones, de los días, ¿no? Huitzilopochtli no es un dios libre que puede actuar de una manera u otra. Y de hecho, el hecho que los aztecas sacrificaran tantas personas a Huitzilopochtli no era por sadismo, era por una responsabilidad cósmica. Si yo no hago estos sacrificios, el sol no sale. Y es la solidaridad cósmica de la religión tradicional. Mientras que el Dios que aparece a Abraham, Génesis 12, es un Dios que no es que actúa incluso de manera arbitraria. Solo recordar, se podría hablar mucho, el sacrificio de Isaac, ¿no? El hijo de la promesa, sacrifícalo. Oh, pero no me habías dicho que ese es el hijo de la promesa, sacrifícalo. Llega a ser tan libre que llega a ser absurdo. Es un Dios paradójico. Hay una explicación sobre el tema de la petición del sacrificio muy interesante desde el punto de vista religioso, no desde el punto de vista teológico, es decir, de la historia de las religiones, pero no tenemos tiempo. Pero eso nos hace ver que el Dios que se aparece al pueblo de Israel es un Dios que no tiene nada que ver con las divinidades circunstantes, porque es un Dios que aparece en la historia, que se presenta en la historia, y presentándose en la historia, el hombre puede descubrir una línea, ¿no? Dios interviene y esa intervención de Dios te hace comprender que son intervenciones únicas, que no se repiten. El atravesar, ¿cómo se dice? El atravesar el Mar Rojo ocurrió una sola vez. El sacrificio de los corderos fue una sola vez. El vagar por el desierto fueron una sola vez. Pero viendo esas intervenciones de Dios, el pueblo de Israel descubre una historia. Es decir, una sucesión de hechos que no se repiten, que son únicos, nada de el eterno retorno del igual, y que llevan hacia una plenitud. Dios en el Antiguo Testamento está constantemente prometiendo cosas. La tierra prometida, no era eso. El exilio, el Sión donde confluirán todos los pueblos. Eso llega a su plenitud en Cristo. Cristo es el cumplimiento de las promesas, ¿no? Por lo tanto, para el cristianismo la historia es fundamental. La historia es el lugar donde Dios se hace presente. La Biblia narra la historia sagrada, la irrupción progresiva del Eterno en el devenir histórico. Hay un libro, y desgraciadamente voy a terminar aquí, hay un libro muy interesante que se lee como un romanzo, como dicen en Italia, se lee como una novela, de un autor francés que se llama Jean Danielou. Es un librito de 60 páginas, sobre todo para los que les interesa más el tema de la cultura religiosa y la comparación entre las religiones y el cristianismo. Se llama El signo del templo. El signo del templo o de la presencia de Dios. Y analizando el concepto, la noción de templo o de presencia de Dios en la historia, Danielou va desarrollando el templo cósmico de las religiones tradicionales, es decir, el universo como un grande templo, después el templo de Moisés, el Sinaí, el monte Sinaí como lugar de la presencia de Dios, la humanidad de Cristo, es decir, cuando Cristo le dice a los judíos, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días.
Los judíos pensaron que era el templo de Jerusalén cuando él estaba hablando del templo de su cuerpo. Entonces, toda la visión de la presencia de Dios en la historia a la luz de la noción del templo. Muy interesante. Esto crea un problema fundamental que el cristianismo tendrá que asumir, pero es materia, es harina de otro costal. ¿Cómo es posible que en la historia, que es precisamente aquello que no se repite, aquello del cual no se puede hacer ciencia, la historia es la sucesión de eventos casuales? La mayor parte de los eventos históricos son puramente casuales. Los eventos, digamos, predeterminados por el hombre, una pulga, son mínimos. Lo que el hombre puede predecir y predeterminar: catástrofes, erupciones. ¿Quién pudo prever la erupción del volcán ¿cómo se llama? En Las Palmas. Creo que fue en Las Palmas o en Canarias, no sé dónde fue. Por ahí. ¿Quién pudo haber previsto eso? ¿Quién puede prever los terremotos en México? ¿Quién puede prever los diversos cataclismos, ¿no? El sucederse lo que dicen aquí en italiano, dicen la escalation que de un problema político acaba siendo una guerra que se vuelve infinita, etc. ¿Quién puede prever? Bueno, ¿cómo nosotros podemos entender la acción de un Dios absoluto en una historia puramente contingente? Eso es, termino aquí en la diapositiva número 13 de 43 diapositivas que tenía preparadas, ¿no? Sabía que no íbamos a llegar, pero ya la profesora Benerice y Jacobo me invitarán otra vez. Y para terminar el tema, la irrupción del absoluto trascendente en el contingente. Sí, lo que estaba diciendo. Dios es Señor de la historia. Pero Dios guía la historia, como guía cada realidad, de acuerdo con sus características propias. Porque si Dios ya ha establecido cómo va a ser la historia, entonces todo es una tomadura de pelo, lo que decía Jean-Paul Sartre. Si yo ya en la mente de Dios está todo predeterminado, yo no soy libre. Todo es apariencia. Sin embargo, eso es pensar a Dios y al hombre que se colocan sobre el mismo nivel. Pero es que Dios es el absoluto. Y el absoluto contiene la historia sin hacer violencia a la historia. Sin que esa historia se convierta en necesidad, siga siendo contingente. Ese es el misterio que el cristianismo trata de resolver. Y ahí se los dejo. Profesora, yo terminé aquí y ya me dirán ustedes.